iniciar grabación para este ejemplo. Entonces vamos a trabajar el ejemplo de escribir. Ah, sí, ya es a las 9:30 exactico. Eso, así. Ya voy entonces. Entonces, escriba un programa que muestre las distancias, estas distancias recorridas en 10 saltos, las distancias recorridas en 10 saltos por un grillo, ¿cierto? Un grillo que está a 1 metro de la pared y que en cada salto eh, recorre, recorre la mitad de lo que le falta. Recorre la mitad de lo que le falta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces, en realidad, entonces uno simplemente pues va acumulando en una variable la distancia recorrida. Entonces lo pone en una variable distancia o distancia recorrida. Ah, bueno, pero eso lo hacemos en una línea de código. Entonces, en la línea de código, distancia recorrida. Me gusta Profe, el no está Python. compartiendo pantalla. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ah, sí, menos mal me avisaron. Ay, Dios mío. Gracias, gracias, Alexander. Aquí, entonces, se me fue. Entonces, aquí les voy a poner otra vez, entonces, el enunciado que es, escriba el programa que muestre las distancias recorridas en 10 saltos por un grillo que está a 1 metro de la pared y que en cada salto recorre la mitad de lo que le falta. Entonces, uno, en una línea de código, como quieres acumular las distancias y también irlas mostrando, mm, entonces crea una variable distancia que inicialmente está en cero, no ha recorrido nada el grillo. Entonces, inicializa la variable. Eso lo llaman inicializar la variable. Inicializa la variable. En este caso, la variable distancia. Luego, entonces, aquí le ponemos inicializa. Luego, entonces, como lo que necesita es a esa variable distancia irle agregando la mitad de lo que le falta, entonces uno, bueno, pues un ciclo para. Eh, entonces yo voy en realidad en cada iteración quiero que itere 10 veces. Entonces le digo para i en un rango o usted le pone, esta lo va a poner así, saltos, saltos, la variable salto que se mueve en un rango de 10 saltos, range de 10 saltos. Entonces de 10 saltos, empezando en 1 y terminando en 11 para que dé 10 saltos. Y 2 puntos para terminar la sentencia for. Él, si le doy enter, se va a posicionar identado, 4 espacios a la derecha. Entonces mire que se posiciona ahí para que las líneas identadas, él sepa cuáles son las que corresponden al ciclo para, es decir, las líneas que él va a repetir tantas veces como el ciclo para indique. En este caso, 10. ¿Y qué va a hacer? La distancia recorrida la va a multiplicar, entonces aquí multiplicar le va a agregar eh, la mitad de la anterior, ¿cierto? La mitad de la anterior, entonces aquí le pongo por igual la mitad, entonces vamos a ponerle aquí un medio por la anterior. Entonces, en realidad, si quiero ser estricto como lo escribí, eh, le agregue la mitad de lo que le falta. Y lo que le falta, un matemático lo dice, pues, un matemático dice, pues si está a 1 metro y recorre una distancia, lo que le falta es 1 menos lo que recorrió. 1 menos 1 menos la distancia que recorrió. La distancia que recorrió. Es así, mire que lo que le falta es 1 menos lo que recorrió. Uh-huh. Ahí, si lo vemos desde geometría, es el postulado de adición de segmentos. Entonces aquí ya si le agrega eso a la distancia recorrida,
Y, bueno, y aquí tenemos una cosita que tiene el programa y es que si lo probamos una vecesita, eh, mire que para la primera vez que lo haga, distancia recorrida igual cero, para la primera vez que lo haga, él va a coger, coge y va a leer esta línea, entonces va a decir que como la distancia está en cero, entonces le pone aquí cero, 1 menos cero me da 1, por un medio me da un medio, entonces la primera distancia recorrida me da un medio. Entonces así uno ve que efectivamente la primera distancia recorrida va a ser un medio, uno dice, entonces funciona bien. Y ya, como quiero que él me vaya mostrando las distancias que recorre, entonces le dice print, muéstremelas, muéstreme la distancia que recorrido. Entonces así, él calcula la distancia y luego la muestra, la distancia que recorre. Entonces, pero la distancia recorrida yo quiero es que vaya sumando. Así, necesitamos es una cosita y es que recordar que al multiplicar, él multiplica y me da la distancia recorrida, pero por salto. La distancia recorrida en cada salto. Y yo quiero la distancia total. Miremos a ver. Si yo quiero, yo les pregunté acá es, eh, muestre las distancias recorridas en 10 saltos. La distancia recorrida en 10 saltos. Bueno, corramos de esta parte a ver cómo nos funciona. Entonces, miren que aquí nos mostró. Bueno, nos mostró todo siempre cero. Miremos a ver por qué. Entonces aquí nos mostró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. Es como si la distancia recorrida fuera 0 siempre. Entonces ahora, aquí empezó en 0. 1 menos la distancia recorrida, calcula primero este, me queda un 1, porque inicialmente empezó en 0 cuando lo corre la primera vez. 1 menos la distancia recorrida, 1 menos 0, me da 1, por un medio, me da un medio, y esa va a ser la nueva distancia recorrida. Bueno, yo creo que es que, sí, es que estamos redactando mal, es porque el operador de asignación, yo cuando le digo que la distancia recorrida en cada salto, distancia recorrida en cada salto, es un medio de ella, un medio de la anterior. Entonces yo simplemente multiplicar a esa distancia anterior por un medio. Entonces no tengo sino que escribir por igual un medio. Simplemente es esa partecita. Distancia recorrida en cada salto. En cada salto. Entonces en cada salto la distancia inicial es 0 y aquí, entonces aquí esa distancia la multiplica, pero yo lo que necesito es que me agregue, en realidad, si lo multiplicamos por un medio, como empieza en 0, el 0 por un medio me da 0 y por eso me da todo 0. Necesitamos es que esa distancia recorrida, vamos a cambiarlo a ver para que nos quede bien, esa distancia recorrida, necesitamos inicializarla en 1 y así me va a calcular por un medio, la mitad de 1, me queda un medio, pero en este caso, aquí, distancia recorrida en cada salto, aquí, en cada salto, pues aquí nos muestra por un medio, esta distancia recorrida en cada salto. Vamos a ver, vamos a corregirlo a ver. ¿Cómo lo podríamos que hacer? El ciclo para con operadores de asignación en la mitad del anterior. Miremos a ver. La distancia recorrida inicialmente en 0. Distancia recorrida en el primer salto. Y luego debo de agregarle. Entonces, aquí le sumo
la mitad de esa distancia recorrida. Le agrego la mitad de, entonces aquí le ponemos la mitad de esa distancia recorrida. Le agrego la mitad. Profe, una pregunta. Sí, ¿No será porque estamos diciendo la mitad de algo, pero no sabemos cuál es ese algo? O sea, no está especificado ahí. La mitad, sí, porque mira que, tenés razón, porque mire que acá un medio de la distancia recorrida inicialmente le va a agregar, bueno, le va a agregar un medio de lo que le falta, sí, la distancia recorrida es cero, y también la distancia mm, que, que le falta, sí, porque le tenemos que decir de quién, la distancia que le falta inicialmente empieza en uno. La distancia que le falta por recorrer, la distancia recorrida en cada salto inicialmente es 0 y la distancia que le falta inicialmente es 1. Y luego le digo que salte 10 veces y calcule. La distancia recorrida en cada salto va a ser, agréguele la mitad de la distancia que le falta. De la distancia que le falta. Que le falta es. Entonces le agrego a él, entonces por eso es más igual, le agrego la distancia que le falta. Y aquí le pido que imprima es la distancia recorrida. Distancia recorrida en cada salto. Es así, la distancia en cada salto, ¿qué es? Un medio de la distancia que le falta. Un medio de la distancia que le falta. Escribirlo tal cual. Entonces aquí le ponemos y mire que nos da que entonces la distancia recorrida en el primer salto sería 0.5. Y en el 1, bueno, aquí nos queda 1, 1,5. Esta no nos queda, ay Dios mío, vamos a ver esta partecita que será. Distancia recorrida en cada salto, le agrego la mitad de la distancia que le falta. Sí, pero necesito que la distancia que le falta la actualice. Entonces me falta y la distancia que le falta y a esta distancia que le falta, le debe disminuir menos igual la distancia recorrida. La distancia que le falta le debe de disminuir en la distancia recorrida, en ese salto. Entonces, el primero tiene que calcular la distancia que recorre en cada salto, en medio de la distancia que le falta. Y ya la nueva distancia que le falta va a ser de lo que le falta, le debe quitar la distancia que recorrió en ese salto. Y ahora sí, imprime la distancia recorrida en cada salto. Ahora sí, aquí. Entonces miren que ya ahora sí nos queda. En la primera recorre 0.5, porque él salta la mitad. Luego recorre 0.75, es decir, que saltó 0.25 más y se lo agregó a lo que tenía. Entonces ahora sí, la distancia recorrida, porque es distancia recorrida la que le pedimos. Bueno, entonces, bueno, cuando la calcula así, es distancia total. Pero aquí me da 0.62. Así lo que le falta. Aquí hay un problemita, porque tenemos es 0.5, 0.75, después 0.62, luego aquí la aumentó y luego disminuyó. Vamos a ver. Distancia que le falta 1. Espera, yo miro aquí. Distancia que le falta, disminuye la distancia que recorrió. Esta ya no es distancia recorrida en cada salto, sino distancia recorrida. Distancia recorrida. Aquí le ponemos distancia recorrida. Vamos a tenerse lo que poner a distancia recorrida. Aquí, distancia recorrida. Aquí. Y aquí, distancia recorrida. Ve, se nos creció el enano con para poder implementarlo con for.
Entonces, distancia recorrida va en 0. Luego la distancia recorrida se aumenta en la mitad de la distancia que le falta. Y la distancia que le falta se actualiza en quitarle, en quitarle la mitad, la mitad de lo que le falta, en quitarle la mitad de lo que le falta. La distancia que le falta es quitarle la mitad de lo que le falta. La distancia que le falta es, ya le falta la mitad. Inicialmente le faltaba 1, entonces la distancia que le falta en la siguiente es la mitad de la distancia que le falta. De la distancia, quitarle la mitad de la distancia que le falta. Vamos a ver si así. Y si no, la ponemos con la inteligencia a ver qué sería lo que me quedó faltando. Entonces aquí un medio de la distancia que le falta. Veremos aquí. Distancia que le falta es un medio de la distancia anterior que le falta. Yo creo que ahora sí. Y ahora sí, aquí nos está poniendo la distancia recorrida. Entonces, el primero es recorre punto 5. Recorre distancia. Luego, como recorre la mitad de lo que le falta, entonces el punto 5 más punto 75 más punto 25 le da punto 75. Después, más un octavo le da punto 875. Luego, más un 16 le da punto 93. Así, de tal manera que la distancia recorrida tiende a 1, es decir, tiende a recorrer todo el metro que le faltaba. Entonces aquí nos quedó distancia recorrida. Pero entonces es una cuestión de escribirla bien. También hay una manera que, porque se me ocurrió mostrárselos aquí, no de los que les tenía preparado, que este ya lo tenía pues leído. Les ofrezco disculpas que se me demoró un poquito pero porque se me ocurrió ese que siempre me ha encantado mucho y lo logro no hacer, pero se tarda un ratico. También es bueno, lo que logran también con eso es que vean cómo usualmente se puede programar de manera creciente, implementando diferentes o modelando la situación, ¿cierto? En modelando la situación, usted define unas variables, distancia recorrida, que es la que quiere mostrar, la distancia que le falta inicialmente, entonces inicializa dos variables, la distancia recorrida inicialmente es 0 y la distancia que le falta inicialmente es 1. Con un ciclo para va modelando los saltos, una variable que va contando los saltos, va a ser 10 saltos. Entonces así, para salto en un rango de 10. Y en cada uno de esos repita estas tres líneas identadas. ¿Qué tiene que hacer? Calcula la distancia recorrida y la distancia recorrida es siempre agregarle la mitad de la distancia que le falta. Siempre tiene que, a la distancia que va recorriendo, le tiene que agregar la mitad de lo que le falta. Porque él siempre recorre la mitad de lo que le falta. Y la distancia que le falta se va a actualizar. Cada vez que salta, esa distancia que le falta es cada vez menos. De esa distancia cada vez menos. Entonces le disminuye en la mitad de lo que le faltaba anteriormente. Entonces la distancia que le falta nueva es la mitad le debe quitar la mitad de lo que le faltaba antes. De la mitad de lo que le faltaba antes. Y ya muestra la distancia recorrida. Y ya con eso tenemos una sucesión que converge a 1. Empieza en punto 5 y converge a 1. Entonces, si le pongo todavía más números, esta parte también me gusta ponérsela acá, y es que si lo pongo hasta 20, o sea que le ponemos hasta 21, entonces nos muestra más, pero miren que ya lo último, miren que cada vez converge más a 1, entonces tiene más 9 el resultado. Y si lo pone ya en 200, mire ya en computación qué pasa. Aquí ya a lo último ya el número lo redondea a 1, porque matemáticamente jamás él alcanza la pared, pero numéricamente, dependiendo del poder de cómputo que tengas,
numéricamente, él a lo último, él es como si estuviera diciendo, llegó a la pared, pero en realidad, matemáticamente, nunca llega, porque siempre le falta la mitad de lo que le faltaba antes. Siempre le falta la mitad de lo que le faltaba antes. Entonces, en computación, mire que se vuelve después un uno, pero teóricamente nunca lo alcanza. Esa es una manerita. Ahí me disculpan que se los puse como un ejemplito que me encanta mucho y no lo tenía preparado para que lo hiciéramos más rapidito, pero bueno, ahí está. Y bueno, y si usted lo quiere hacer con inteligencia, usted llega y le pone, vamos a ver con la inteligencia cómo nos lo deja. A mí me gusta como, siempre soy muy curioso con eso. Entonces acá, usted se lo pone con numeral y pega, y él, vamos a ver cómo nos lo hace, a ver qué tal, en estos 3 minuticos. Para que ya dejemos en esta primera parte ciclos para. Y ahorita ya el ciclo mientras y ya anidar y los controles de flujo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver si distancia, parece ser que no, parece ser que no me sugiere nada. De pronto es una tarea más compleja para el copilot que tengo. Vamos a ver. El caso es que aquí nos quedó este. ¿Se comprende hasta aquí la idea? Sí, profe. Ese sí, profe, dígame como en qué partecita le parece maluquito. Porque uno dice, No, es entendible, solamente que uno tiene que tratar de no equivocarse en las variables. en la definición de las variables. A mí me gusta, una de las cosas que me gusta de este lenguaje es porque las variables, mire que las nombra uno de acuerdo a lo que ellas son. Entonces ya no pone una letra solita, porque si no se le pueden olvidar. En cambio aquí, mire que, y facilita la lectura. Entonces yo digo, la distancia recorrida inicialmente cero y eh, la distancia que le falta inicialmente es uno. Y ya luego el ciclo para, donde le dice que en este caso quiere recorrer 200 saltos, calcula la distancia, la nueva distancia recorrida. Entonces aquí lo leemos, es la nueva distancia recorrida, ¿cuál es? Pues agréguele con la operador de asignación la mitad de la distancia que le falta. La distancia recorrida siempre es agréguele la mitad de lo que le falta. Y la nueva distancia, y aquí lo leemos así, la nueva distancia que le falta, disminúyale, la nueva va a ser, ¿cómo la obtiene? Disminuyéndole la mitad de la distancia anterior que le faltaba, de la distancia anterior que le faltaba. Y ya luego imprime distancia recorrida. Entonces, en realidad es porque necesitamos siempre eh, la distancia que le falta actualizarla, porque cada vez que él da un salto, recorre más distancia y le falta menos. Entonces necesitamos eh, calcular la distancia que recorre y actualizar la distancia que le falta porque en cada salto él le falta menos. Entonces, como entienda uno la razón de por qué van dos líneas o tres, en este caso van tres, porque hay que calcular la distancia que recorre, actualizar lo que le falta y mostrar lo que lleva, y mostrar lo que lleva recorrido. Entonces, son tres líneas que hay que en cada salto volverlas a actualizar, en cada salto volverlas a actualizar. Ahí, bueno, ahí me dio como pena con ustedes, es porque ese era el único que no les había preparado, sino que ya había hecho el video de todo el cosito. Pero es que me enamoró tanto ese punto. Hay veces que a mí se me ocurren, bueno, a todos los profesores, se nos ocurren ejemplos que son muy bonitos. Bueno, ya nos queda preparado para la próxima. Eh, Hay varios problemitas, entonces, de ese tipo de problemas es los que hay que resolver en el parcial. Entonces, más bien, yo les pongo una listica. Al final, yo les puse unos. Aquí al final, para preparar para el parcial, siempre al final del cuaderno les aparecen, en este caso creo que son 20 ejercicios con la solución para implementar ciclos. Entonces acá, aquí les voy a mostrar al menos un enunciado de esos. Aquí, el 20. Este es un 20. Vamos a ponerle el 19, este. Problema. Dado un pequeño conjunto de datos de ventas,
calcule el promedio móvil de las 3 días. Es decir, para cada día, empezando desde el índice 2, el promedio de días para el día actual menos 2, o sea, hace 2 días, el día actual menos 1, o sea, el día anterior, y el día actual. Entonces hace el promedio de los 3 últimos días. Eso lo llaman promedio móvil. El promedio móvil de ventas. Eso lo llaman promedio de los 3 últimos días. Y almacene los resultados en una lista. Entonces, miren, esos son de los tipos de problemas que hay que hacer con ciclos para. Entonces, y que usted sepa hacerlo. Hacerlo y leerlo. Así como yo lo leo acá, mire, es que la primera línea calculó esto, la segunda línea calculó esto. Entonces, que usted sepa describir el código, describirlo con facilidad. Entonces, ahí quedan problemitas de esos y tómese algo para que a las 10 ya veamos el ciclo mientras, anidar ciclos y los controles de flujo de los ciclos, que son las sentencias break, continue y pass. Break, continue y pass. Muchas gracias. Entonces nos vemos a las 10. Sí, señor. Muy bien, Alexander. Muchas gracias. Uy, ya no sé. Es que, yo no sé. Pero miedo, no puedo seguir con miedo.